Buenas a todos de nuevo. Bueno, hoy vamos a ver una segunda parte de trigonometría y de las razones trigonométricas, pero a partir de lo que se llama la circunferencia trigonométrica. Es decir, no ver al seno y al coseno como simplemente la división de dos lados de un triángulo rectángulo, sino que ver cuál es el valor del seno y del coseno a partir de un ángulo dado. Entonces, vamos a hacer la introducción a partir de la definición, que es la circunferencia trigonométrica. Vamos a ver acá dónde aparecen el concepto del seno y el coseno, y después sí vamos a relacionar esto con los triángulos rectángulos para resolver alguna situación problemática. Entonces, fíjense que acá lo que yo hice fue, me ubiqué en el plano, eje X, eje Y, y tracé una circunferencia con el centro coincidiendo en el origen de coordenadas, es decir, donde se cortan los dos ejes X e Y en el punto 0, 0, ahí está el centro de una circunferencia. Ahora, no una circunferencia cualquiera, sino una circunferencia de radio 1. Es decir, nosotros sabemos que desde el centro de la circunferencia hacia el borde hay siempre la misma distancia, esa es la definición de circunferencia. Bueno, esa distancia hacemos que sea exactamente 1. Acá lo dibujé bien grande, entonces acá está el 1 de X, el menos 1 de X, 1 de Y, menos 1 de Y, bueno, y en el medio estarán todos los decimales, ¿no? Menores que 1. Entonces, ahora nosotros imaginemos que vamos a medir ángulos, y uno siempre para medir ángulos, uno tiene que tener una base. Es decir, uno si quiere medir este ángulo, uno se apoya sobre una base, va avanzando, digamos, y ahí mide el ángulo, el ángulo en sistema sexagesimal, ¿no? Con grados, minutos y segundos. Pero uno siempre se apoya en una base y a partir de ahí empieza a abrir el transportador, digamos, con el cual mide el ángulo que quiere trazar, que quiere marcar o que quiere considerar. Bueno, vamos a hacer de cuenta que la base es nuestro eje X y que el vértice del ángulo está apoyado acá en el centro. Entonces uno, a partir de acá, mide un cierto ángulo, vamos a suponer un ángulo cualquiera, un ángulo de 30 grados, un ángulo de 30 grados que será aproximadamente algo así, 30 grados, y extendemos esa línea con la cual formamos el ángulo de 30 grados hasta que corte justo a la circunferencia. Es decir, nosotros medimos 30 grados y esa línea con la cual formamos el ángulo la extendemos hasta que corta la circunferencia. Y ahora nos fijamos ese punto donde corta la circunferencia. Bueno, ese punto es un punto que está en el plano. Y como todo punto en el plano, tiene su coordenada en X y su coordenada en Y. Ahora, me fijo cuáles son las coordenadas en X y en Y. Bueno, yo veo que la coordenada en X, voy bajando hasta el eje X, y aproximadamente cae por ahí, es decir, 0,5, 0,6, 0,7, por acá estará el 0,8, por acá estará el 0,9, bueno, está entre el 0,8 y 0,9. Cerca del 0,85, bueno, más o menos por ahí, 0,80 y algo, ¿no? 0,85, 0,86, esto es aproximado porque no tenemos elementos de precisión como para determinar exactamente qué decimales hay. Bueno, mientras que en el eje Y tendrá su propia coordenada, y bueno, en el eje Y pareciera que está muy cerca del 0,5 del eje Y. Bueno, estos valores, las coordenadas en X y en Y del punto, el punto obtenido por la intersección de la línea que formó el ángulo de 30 grados con la circunferencia de radio 1 que ya tenía trazada, esos valores son exactamente los valores voy a escribir acá abajo, estos son exactamente los valores del eje X va a ser el valor del coseno de 30 grados, y el del eje Y es el valor del seno de 30 grados. Es decir, si uno quiere saber el valor del seno y del coseno para un determinado ángulo, lo que debe hacer es medir ese ángulo con base en el eje X
fijarse dónde ese ángulo toca la circunferencia y mirar sus coordenadas en X y su coordenada en Y. Su coordenada en X me va a dar el valor del coseno de ese ángulo y la coordenada en Y me va a dar el valor del seno de ese ángulo. Esto es súper importante porque estamos viendo cómo calcular el seno, el valor del seno y el valor del coseno a partir de un ángulo, y esto después, si lo relacionamos con los lados de un triángulo rectángulo, nos permite resolver problemas. Ahora, las preguntas acá pueden ser varias. Uno puede decir, profe, usted eligió el ángulo de 30 grados. ¿Uno puede pensar cualquier ángulo? Sí, puede pensar cualquier ángulo. Uno, si se apoya acá y va avanzando, acá tendrá 30. Fíjense que cuando lleguemos acá vamos a tener un ángulo recto, es decir, vamos a tener 90 grados. Y podríamos elegir también ángulos mayores a 90 grados hasta dar la vuelta completa, que son 360 grados. Cuando lleguemos hasta acá, por ejemplo, estaremos en 180 grados. Bueno, uno podría elegir cualquier ángulo y siempre extendiéndolo se va a tocar con una parte de la circunferencia. Y esa parte de la circunferencia me dice el valor del seno y el valor del coseno. La otra pregunta podría ser, bueno, profe, pero acá esto es aproximado. Usted dijo 0,8, pero si no me sale la circunferencia bien o si no escribí bien la escala, ¿cómo sé si es 0,85, 0,86, 0,88? Bueno, es cierto que a ojo es imposible determinar exactamente cuál es el valor del coseno de 30, ¿no? Uno acá está estimando que está entre el 0,8, 0,9, cerca del 0,85. Y acá estoy estimando que está cerca o muy cerca del 0,5. ¿Y cómo se hace? ¿Se puede calcular exactamente eso? Porque el gráfico no nos sale nunca perfecto. Bueno, afortunadamente hoy y hace ya bastantes años existen las calculadoras científicas, y uno en la calculadora científica simplemente ingresando en la calculadora científica tienen las razones trigonométricas, simplemente ingresando la tecla cos y luego escribiendo el 30 y luego escribiendo presionando la tecla de grados, minuto y segundo, que es la que nos permite ingresar ángulos, y poniéndolo igual nos dice exactamente cuál es el valor. Y si hacen esto con la calculadora científica van a ver que este valor es 0,866. Tiene infinitos decimales, pero bueno, convengamos trabajar en trigonometría con los primeros 3 decimales. Entonces el coseno de 30 podemos decir que es 0,866. Fíjense, bastante aproximado a lo que a ojo nosotros habíamos estimado. Mientras que el seno de 30, y esto en la calculadora científica generalmente aparece no como sen, sino que aparece la tecla sin, ¿sí? Esto con la calculadora, sin, lo mismo, 30, la tecla de grados, minutos y segundos, y van a ver que esto sí da exactamente 0,5. Entonces esta estimación era correcta, exacta. Bueno, de esta manera nosotros podemos entender al seno y al coseno a partir de un ángulo. Podemos ver otro ejemplo. Bueno, ¿qué pasará si en lugar de 30 yo considero ahora otro ángulo? Otro ángulo que puede ser cualquiera, no sé, podríamos pensar, en vez de 30 grados podríamos pensar 60 grados. ¿Sí? Y uno pensar ahora, vamos a hacerlo con otro color. Vamos a pensar siempre teniendo como base el eje X. Vamos a pensar así, justo el doble de 30, es decir, otros 30 más. Esto es un ángulo de 60 grados. Bueno, fíjense que ese ángulo de 60 grados corta por acá, y si uno se desplaza al X y al Y, y bueno, si uno mira los rectángulos, el primer rectángulo que había formado y el segundo parecen rectángulos de las mismas dimensiones, solo que uno parado y otro acostado. Bueno, exactamente, ¿no? Cuando uno piensa en el seno y coseno de 60 grados, lo voy a escribir acá, el coseno de 60 grados y el seno de 60 grados da justo los valores inversos. Si para el coseno de 60 exactamente caigo en el 0,5, lo que antes había dado el seno, y para el seno de 60
acá justo va a estar el 0,866. Y uno podría hacer este juego, ¿sí?, con cualquier ángulo. Lo hice con el 30, con el 60, justo me dieron valores opuestos. No siempre van a dar estos resultados. Pero de hecho uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa si esto mide 90, ¿no? Este es un ángulo recto. ¿Qué pasa si lo corto justo por la mitad? Justo por la mitad. Y debería suponer que lo que se forma acá es un cuadrado, porque un ángulo de 45 grados me determina cuadrados. Bueno, y si esto es un cuadrado, entonces esta medida es la misma que esta. Bueno, ustedes pueden verificar con la calculadora científica que el coseno de 45 y el seno de 45 dan exactamente los mismos resultados, 0,707. Bueno, este ejercicio es súper importante, es decir, el de entender de dónde salen esos numeritos que me da la calculadora científica. Es decir, de entender que salen de esto que se llama circunferencia trigonométrica. Uno podría pensar en valores mayores a 90 grados, podría pensar en el ángulo cero, que no es levantarse nada y caería en este punto, con lo cual el coseno es 1 y el seno es 0. Podría pensar en un ángulo de 90 y caer en este punto, con lo cual es al inverso. El coseno será 0 y el seno será 1. ¿Sí? Siempre uno mira las coordenadas de los puntos donde estoy cayendo. Y es interesante entender esto y estar con la calculadora a mano y darme cuenta que representan esos números. Bueno, una vez que sabemos de dónde salen esos números que nos da la calculadora científica, veamos cómo se puede aprovechar este contenido, esta relación que existe entre los ángulos y las razones trigonométricas como seno y coseno para resolver situaciones problemáticas. Ahora, no vamos a pensar ya en la circunferencia, sino que tenemos a mano la calculadora y vamos a pensar en una situación problemática cualquiera, como por ejemplo algo así. Tenemos un triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados. Tenemos acá, vamos a utilizar uno de los que hicimos recién, vamos a suponer que esto es un ángulo de 30 grados. Vamos a suponer que esta base mide, no sé, 8 centímetros y que quiero calcular entonces ahora el valor de h. Ejercicio: calcular h, calcular la medida de h. H porque, bueno, vemos que es la hipotenusa. Y acá, bueno, acá no podemos usar Pitágoras, por ejemplo, ¿no? No podemos utilizar Pitágoras porque no conocemos esta altura. Si nosotros conociéramos esta altura, hacemos cateto cuadrado más cateto cuadrado igual hipotenusa cuadrada y con Pitágoras calculamos el h. Pero si no tenemos esto, no podemos utilizar Pitágoras. Ahora tenemos esta información y tenemos como dato extra un ángulo, uno de los ángulos interiores. Sabemos que este es de 90. Entonces, bueno, tenemos dos ángulos interiores, supongamos que se mide 30. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: a ver, yo quiero calcular la hipotenusa y tengo como dato a este lado, a este cateto. Entonces, nos paramos en la esquina de donde tenemos el ángulo, del ángulo que conocemos. Desde este ángulo, este es el cateto adyacente, entonces 8 es el cateto adyacente, es el lado que conozco, y h, que es el que quiero calcular, es la hipotenusa. Ahora reviso con las definiciones que teníamos de seno, coseno y tangente en cuanto a los lados de un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la razón trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Bueno, y acá teníamos las tres definiciones, ¿no? Teníamos por un lado que el seno era el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno era el cateto adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Estas eran las definiciones que ya sabíamos de antes. Bueno, fíjense, ¿cuál de las tres relaciona al adyacente con la hipotenusa? El coseno. Es la única que relaciona
el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces vamos a plantear coseno y ahora vamos a utilizar el ángulo. ¿Coseno de cuánto? ¿Qué ángulo es el que conozco? 30. Coseno de 30 es igual a cateto adyacente es el que mide 8, sobre la hipotenusa, que es lo que no conozco. Bueno, acá tengo una igualdad, donde tengo una incógnita y donde esto ya no es una incógnita, porque esto lo puedo calcular. Esto recién dijimos, bueno, si tenemos la calculadora científica, puedo calcular cuánto es el coseno de 30. No hace falta hacer toda la circunferencia y mirar el puntito y demás. Lo de la circunferencia es para entender de dónde sale lo de la calculadora y saber la base de todo, ¿no? Pero bueno, una vez que entendimos eso, hacemos todo con la calculadora. Bueno, coseno de 30, habíamos dicho, 0,866. Entonces, calculamos esto, lo reemplazamos, siempre utilizamos los 3 primeros decimales, es igual a 8 sobre h. Y esto es una ecuación. Una ecuación donde, bueno, ahora puedo pasar la h que está dividiendo, la paso multiplicando. Este 0,866 lo paso dividiendo. Es decir, lo que hice fue intercambiar estos dos de lugar, uno pasa multiplicando, el otro pasa dividiendo. Y entonces ahí puedo calcular el valor de h. Vamos a hacer la cuenta para no equivocarnos. 8 dividido 0,866. 9, y acá de nuevo vamos a utilizar los 3 primeros decimales. 9,238. Estamos hablando de centímetros, entonces utilizamos la misma unidad. Y ahí tenemos que la hipotenusa mide 9,238 centímetros. Fíjense que pude calcular la hipotenusa sin hacer Pitágoras, porque bueno, no conocía la altura de este triángulo, que sería el cateto opuesto de 30. ¿Cómo calculé el h? Utilizando los dos datos que tenía, el valor de uno de los catetos y el valor del ángulo. Me fijé desde ese ángulo, desde esa esquina, ¿qué cateto era este? Es el cateto adyacente de alfa. Este sería el alfa. ¿Qué lado es el que quiero calcular? En este caso es la hipotenusa. Me fijé después quién relaciona adyacente con hipotenusa. De las 3 razones trigonométricas, quién lo relaciona el coseno. Entonces expresé esta misma fórmula acá. Y en lugar de escribir coseno de alfa, como habíamos visto en la teoría anterior, puse coseno de 30, porque conozco ahora cuánto mide alfa. Coseno de 30 igual cateto adyacente, que es 8, hipotenusa que no la conozco. Resolví esto con la calculadora y acá una simple ecuación. Con eso pude calcular el valor de la incógnita que falta. De esta manera, en cualquier triángulo rectángulo donde yo tenga dos datos, es decir, el de 90 no lo cuento porque si es un triángulo rectángulo ya sé que es un ángulo de 90. Pero si además de ese yo tengo otros dos datos, como puede ser un ángulo y un lado, al menos un lado tengo que conocer, entonces puedo calcular todo lo que falta. Yo, por ejemplo, si ahora me planteo el problema de calcular este otro lado, vamos a decir la altura del triángulo, bueno, yo podría utilizar h, que ya conozco, el 8, y hacer Pitágoras y calcular ese. O podría hacer, sin tener en cuenta h, un razonamiento similar a este, ¿sí? Pensando desde este lado, bueno, desde este ángulo, ¿qué cateto es ese? ¿Qué cateto es este? ¿Quién relaciona esos dos? ¿Cuál de las 3 razones trigonométricas? Hacer el planteo y primero con la calculadora científica y luego con la resolución de ecuaciones calcular el lado que falta. Esto es lo que más utilizamos en trigonometría, es decir, la resolución de figuras geométricas, sobre todo triángulos rectángulos, aprovechando los ángulos interiores y el valor de los lados. Y para esto tenemos que combinar las dos definiciones que hemos visto de seno, coseno y tangente. Por un lado, como la relación, la división entre dos lados de un triángulo rectángulo, y por otro lado, sobre su significado en la circunferencia trigonométrica a partir de un ángulo dado. Y bueno, y a partir de ahí con la ayuda de la calculadora. Bueno, espero que les haya servido. Vamos a ver luego en otro video
y ya con esta base, varios ejemplos como este, situaciones problemáticas resueltas, donde aplicamos lo mismo y resolvemos lo mismo, pero bueno, ya sin la teoría de base. Bueno, gracias.